Bienvenidos a Noches Aterradoras. Gracias por acompañarnos para escuchar esta nueva historia. En esta ocasión les traigo una historia aterradora. Agradezco su apoyo para hacer de este un gran canal de terror. Y recuerden que si quieren que sus historias aparezcan en alguno de nuestros videos y sean leídas, pueden ser enviadas a nuestro correo o seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, por el momento comencemos. En esta ocasión te llevaré por una de las carreteras más peligrosas y misteriosas de México, la Rumorosa. En medio de la oscuridad y la neblina, un espectro acecha a los conductores desprevenidos, causando terribles accidentes. Acompáñame en esta escalofriante historia, contada en primera persona por un sobreviviente que nos cuenta el terrorífico encuentro con el espectro de la Rumorosa. Nunca fui un hombre supersticioso. Durante años había conducido por las carreteras más peligrosas de México, transportando mercancías a través de caminos llenos de curvas cerradas y pendientes empinadas, sin que el miedo o las leyendas locales me afectaran. Siempre confié en mi habilidad al volante y en la suerte, que hasta hace poco parecía estar siempre de mi lado. Pero lo que viví esa noche en la Rumorosa cambió todo lo que creía saber. Esa carretera, conocida por sus curvas traicioneras y su inclinación pronunciada, siempre ha tenido una reputación oscura. La gente habla de una mujer que aparece en el asiento trasero de los autos, provocando accidentes fatales. La mayoría de mis compañeros lo consideraban un simple cuento para asustar a los novatos, y yo no era la excepción. Nunca pensé que algo así pudiera ser real, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo comenzó una fría noche de invierno. Recibí una llamada de emergencia. Necesitaban que hiciera una entrega urgente en Mexicali antes del amanecer. Sabía que tendría que atravesar la Rumorosa, y aunque la idea de hacerlo en esa época del año no me entusiasmaba, no podía rechazar el trabajo. Aquel trayecto lo había hecho decenas de veces sin problemas. ¿Por qué sería diferente esta vez? La carretera estaba desierta cuando comencé a subir por las montañas. El cielo estaba tan oscuro que parecía que la noche había engullido el mundo entero. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a rodearme, como una manta húmeda y pesada que sofocaba hasta el último rayo de luz. A pesar de la visibilidad limitada, me mantuve firme al volante, confiando en mi experiencia. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía cómo la tensión en mis hombros aumentaba. La carretera de la Rumorosa siempre exigía lo mejor de los conductores, pero aquella noche había algo más. Una sensación que no podía sacudirme, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad. Intenté calmarme, diciéndome que solo era el cansancio acumulado de tantas horas al volante. El viento comenzó a soplar con fuerza, golpeando el camión como si quisiera empujarlo fuera de la carretera. Las curvas se volvían cada vez más difíciles de maniobrar y la niebla se hacía más densa, reduciendo mi campo de visión a solo unos pocos metros. Sentía que estaba manejando a ciegas, confiando en mi memoria y en la línea borrosa del borde del camino. Fue entonces cuando sucedió. Al pasar por un kilómetro que no logro recordar con precisión, sentí un frío indescriptible que me recorrió la espalda. Al principio lo atribuí al cansancio y a la tensión de manejar en esas condiciones, pero el frío no era normal. Era como si el mismo calor del motor hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Aceleré, intentando dejar atrás esa sensación, pero el camión comenzó a comportarse de manera extraña, como si una mano invisible lo empujara hacia los lados. Y entonces la vi. En el espejo retrovisor, una figura oscura apareció en el asiento trasero.
Mi corazón se detuvo por un momento. Parpadeé, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir claramente a una mujer. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban fijamente, como si estuvieran viendo a través de mí. Llevaba un vestido mojado, como si acabara de salir de un río, y su cabello enmarañado caía sobre su rostro, cubriéndolo en parte. El miedo me paralizó. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si la misma muerte hubiera tomado asiento en mi camión. Intenté apartar la mirada, convencerme de que no era real, pero no podía. La figura estaba ahí, inamovible, y su presencia era tan abrumadora que no podía ignorarla. Mi instinto fue girar bruscamente el volante, intentando sacudir la imagen de mi mente, pero en lugar de desaparecer, el camión comenzó a tambalearse peligrosamente. Sentí como el control del vehículo se me escapaba de las manos, como si estuviera siendo manejado por una fuerza que no podía ver. Grité. Fue un grito desesperado, esperando que, de alguna manera, eso alejara a la figura, pero mi voz se perdió en el rugido del viento que azotaba la montaña. El camión derrapó violentamente, chocando contra las barreras de contención. Todo ocurrió en un instante, pero se sintió como una eternidad. En medio de la confusión, escuché un susurro helado, apenas audible. Es tu turno. El impacto fue brutal. Sentí el metal retorcerse a mi alrededor, el vidrio estallando en 1000 pedazos. Por un segundo pensé que era el fin, pero cuando volví en mí, estaba vivo, herido, pero vivo. Desperté entre los escombros del camión, con el cuerpo dolorido y la cabeza aturdida. La figura de la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero el eco de su voz seguía resonando en mi mente. En el hospital, los médicos y enfermeras me miraban con incredulidad. Me dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido a un accidente tan grave, pero yo sabía que no había sido un milagro, había sido una advertencia, una señal de que algo oscuro y peligroso acechaba en esa carretera. Lo que vi no era una simple alucinación, era real, tan real como las heridas que llevaba en el cuerpo. Después de ese día, no volví a conducir por la Rumorosa. Algo en mí cambió para siempre. Las noches se convirtieron en una tortura. Cada sombra en la oscuridad me recordaba a la mujer en el asiento trasero. Intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés, del cansancio, pero en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más, algo que me había dejado vivir, pero que no tendría la misma misericordia con otros. Comencé a investigar. Hablé con otros conductores, con gente del lugar, y todos coincidían en una cosa: la mujer que vi no era un simple fantasma. Algunos decían que era el espíritu de una joven que murió en un accidente trágico hace muchos años, mientras que otros creían que era un demonio que buscaba almas para llevar al inframundo, pero nadie podía darme una respuesta definitiva. Los rumores sobre nuevos accidentes en la Rumorosa se hicieron más frecuentes. Cada vez que escuchaba sobre una nueva víctima, una parte de mí se estremecía. Sabía que la mujer había cobrado otra vida, y aunque yo había escapado, no podía evitar sentir que algún día volvería por mí. Las noches se volvieron más difíciles de sobrellevar. Los recuerdos del accidente me atormentaban, y a menudo despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío, con el eco de aquel susurro resonando en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome a través del espejo retrovisor, y el terror volvía a apoderarse de mí.
Intenté buscar respuestas en la religión, pero ni siquiera la fe pudo darme consuelo. Los sacerdotes con los que hablé parecían inquietos cuando les contaba mi experiencia, y sus consejos eran vagos y llenos de advertencias sobre la lucha entre el bien y el mal. Pero nada de eso me ayudó a entender lo que realmente había pasado, o por qué yo había sido el único que sobrevivió a un encuentro con esa presencia oscura. Una noche, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, decidí regresar a La Rumorosa. Sabía que era una locura, pero sentía que era la única forma de encontrar respuestas, o tal vez de cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. El miedo me acompañó durante todo el trayecto, pero estaba decidido a enfrentar a la mujer que había cambiado mi vida para siempre. El viaje fue largo y agotador, y el paisaje desolado de la carretera solo aumentó mi ansiedad. Cuando finalmente llegué a La Rumorosa, la noche estaba cayendo, cubriendo la carretera en una oscuridad inquietante. El viento soplaba con fuerza y la niebla se deslizaba como un manto espectral, cubriendo el camino ante mí. Me detuve en el lugar exacto donde había visto a la mujer por primera vez. Apagué el motor y esperé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Los minutos pasaron lentamente y el silencio era ensordecedor, pero entonces sentí el mismo frío helado que me había recorrido la espalda la primera vez. Levanté la vista y ahí estaba ella, sentada en el asiento trasero de mi coche. Sus ojos vacíos me miraban y su expresión era una mezcla de tristeza y rabia. No se movió, pero su presencia era tan poderosa que me sentí pequeño e indefenso, como si estuviera ante una fuerza que no podía comprender ni resistir. Mi cuerpo entero se tensó y aunque mi instinto me gritaba que saliera corriendo, algo más fuerte me mantenía en mi lugar. Tragué saliva, intentando encontrar las palabras. Quería preguntarle quién era, qué quería de mí, pero mi voz no salía. Solo podía mirarla, sentir cómo su presencia llenaba el aire, haciéndolo pesado, casi irrespirable. El tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo que pasaba sentía que el abismo entre la vida y la muerte se acortaba. Finalmente, con un esfuerzo tremendo, logré murmurar: ¿qué quieres de mí? La mujer no respondió al principio, solo me miraba con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Pero entonces, muy lentamente, una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Un escalofrío me recorrió al verla. Era una sonrisa llena de dolor, de una tristeza profunda que parecía no tener fin. Estaba buscando a alguien que no tenga miedo de llevarme de vuelta, susurró. Su voz era suave, pero resonaba en mi cabeza como un eco. Alguien que no huya. No comprendí del todo lo que estaba diciendo, pero una sensación de fatalidad se apoderó de mí. ¿Llevarla de vuelta? ¿A dónde? Antes de que pudiera pensar en ello, la figura comenzó a desvanecerse, como si fuera un espejismo en medio de la niebla. Pero justo antes de desaparecer por completo, sus ojos se encontraron con los míos una vez más. Volveré por ti, susurró, y su voz se apagó en el aire. De pronto, me quedé solo en la oscuridad. La niebla se disipó y el frío desapareció, pero el miedo persistía, alojado en lo más profundo de mi ser. ¿Qué había querido decir con esas palabras? ¿Por qué yo? Esas preguntas se repetían en mi mente mientras encendía el motor y comenzaba a conducir de vuelta, con las manos temblando sobre el volante. Los días siguientes fueron un tormento. No podía concentrarme, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro,
escuchaba su voz. Me encontré obsesionado, incapaz de pensar en otra cosa. Busqué respuestas en todos lados, desde libros de leyendas hasta testimonios de otros conductores, pero nada me ofrecía la claridad que necesitaba. La idea de que podría volver por mí no me dejaba en paz. Una noche, mientras revisaba notas de periódicos antiguos de accidentes en La Rumorosa, encontré algo que me heló la sangre. Una serie de informes detallaban varios incidentes en los que los conductores sobrevivientes habían hablado de una mujer en el asiento trasero, pero lo que me dejó sin aliento fue el hecho de que todos ellos, sin excepción, habían desaparecido misteriosamente semanas después de sus encuentros. El terror se apoderó de mí. No podía dejar de pensar que mi destino estaba sellado, que, tarde o temprano, esa mujer vendría por mí, como lo había hecho con tantos otros antes. Decidí que no podía esperar a que eso ocurriera. Tenía que enfrentarla de nuevo, encontrar una manera de poner fin a esta pesadilla. Lleno de desesperación, volví a La Rumorosa una última vez. Esta vez iba preparado, con un plan. Había leído en algunas leyendas que los espíritus atormentados a menudo están atrapados en un ciclo interminable hasta que alguien les ofrece paz o les ayuda a cumplir con su cometido. No sabía si funcionaría, pero no tenía otra opción. El lugar donde había tenido el primer encuentro estaba igual de desolado y tétrico. La noche había caído y una vez más la niebla comenzó a envolver la carretera, como si anunciara la llegada de algo oscuro. Me detuve y bajé del coche, armado con nada más que mi determinación y el poco valor que me quedaba. «Estoy aquí», grité a la oscuridad. «Si necesitas que te lleve de vuelta, dime a dónde». El silencio fue mi única respuesta. Durante unos minutos nada ocurrió, pero luego sentí una vez más el frío que anunciaba su presencia. Me giré hacia el coche y allí estaba ella, de nuevo en el asiento trasero, observándome con esa expresión vacía. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta del coche. «Dime a dónde necesitas ir», le dije, esta vez con más firmeza. Me senté en el asiento del conductor y puse las manos sobre el volante, esperando alguna señal de lo que debía hacer. La mujer no se movió ni habló, pero sus ojos brillaron por un breve instante, como si algo en su interior hubiera cambiado. Sentí una oleada de emociones que no eran mías: tristeza, pérdida, desesperación. Y entonces, sin una palabra, extendió una mano hacia el retrovisor. Entendí lo que quería. Miré el reflejo y por un momento vi algo que me dejó sin aliento. Una carretera diferente, un lugar que no reconocía. Arranqué el coche y comencé a conducir, guiado por esa visión en el retrovisor. No recuerdo cuánto tiempo conduje, ni por dónde fui. La carretera parecía transformarse bajo mis ruedas, llevándome por caminos que no existían en el mundo real. Sentía su presencia detrás de mí, observándome en silencio, y aunque el miedo seguía presente. Finalmente, llegué a un lugar que no podría describir con palabras, un espacio entre la vida y la muerte. Detuve el coche y me giré para mirarla. La mujer me observaba con esa tristeza. Entonces, ante mis ojos, comenzó a desvanecerse. Su figura se volvió etérea, hasta que no quedó nada de ella más que una leve bruma que se disipó en el aire, y con su desaparición sentí que una pesada carga se levantaba de mis hombros. La carretera era la misma La Rumorosa que conocía, pero esta vez ya no sentía miedo. Volví a casa en silencio. Nunca más volví a ver el espectro de la mujer en el asiento trasero las veces que conducí por La Rumorosa, pero esta historia quedó conmigo como un recordatorio de las fuerzas que existen más allá de lo que podemos entender.
Gracias por acompañarnos en esta noche de terror en Noches Aterradoras. Esperamos que hayas disfrutado del escalofriante viaje. No olvides suscribirte para más historias que pondrán a prueba tu valentía. Y si te atreves, comparte tus propias experiencias paranormales con nosotros. Hasta la próxima noche, si te atreves a volver.